Hola otra vez, hoy les voy a presentar los 6 grandes focos de la civilización antigua. Vimos en el video anterior que a raíz de la agricultura comenzaban a surgir las primeras ciudades, pero ciudad no quiere decir civilización. Para hablar de civilización debemos cumplir un cierto número de requisitos que una simple ciudad o pueblo pequeño no necesariamente lo cumple. Y hubo 6 lugares en el mundo donde sí se cumplieron estos requisitos que ahora vamos a ver. Requisitos que se fueron dando por separados porque son lugares muy lejanos, en su mayoría muy lejanos unos de otros, por lo que se dio un proceso similar en varios lugares del mundo. ¿Y cuáles son las características que tiene que tener para que hablemos de civilización? Bueno, un urbanismo, es decir, una construcción de una ciudad medianamente planificada en la que puedan encontrarse calles o redes de comunicación internas, de alguna manera den lógica a una ciudad. Además, en muchos casos también vemos arquitecturas monumentales como grandes pirámides o palacios reales donde se encontraba la gente que mandaba, políticamente hablando. Y además debemos tener la presencia de un estado centralizado donde la ciudad gira en torno a ese estado. ¿Y quiénes eran los que controlaban ese estado y esa ciudad? Eran los líderes políticos y religiosos al mismo tiempo, como muchas otras oportunidades en la historia se ha dado. Además, una civilización implica una influencia a un gran territorio donde se daban actividades comerciales, donde toda la gente también estaba subordinada a ese estado centralizado. Entonces tenemos una estructura política, religiosa y arquitectónica en la que giraban un gran número de personas. Ya no estamos hablando de ciudades de 150 a 200 habitantes, sino que abarcaba una esfera de territorio muchísimo mayor y de muchísima más población. ¿Qué características en común tuvieron estos 6 grandes focos de civilización? Bueno, además de lo que ya estoy mencionando, hablamos de sacerdotes que controlaban el excedente agrícola, es decir, los granos que se acumulaban lo administraba esta élite religiosa. Y no era una élite que no estaba informada de nada, no tenía conocimientos de nada. De hecho, tenían amplios conocimientos en matemática, en arquitectura, obviamente, en astronomía. Por eso vemos calendarios, las fiestas religiosas siempre estaban relacionadas con el calendario solar. Por eso a partir de entonces se celebran las fiestas anuales. Generalmente tenemos fiestas en el solsticio de verano, en el solsticio de invierno, en los equinoccios. Es a partir de este momento cuando surgen estas ideas de ciclos anuales en base al calendario solar. Y para poder controlar de mejor manera y administrar de una forma más eficiente, surge la escritura. En estos 6 focos, algunos de una manera, otras de otra, ahora vamos a verlo bien. ¿Y cuáles eran esos 6 focos? En primer lugar, para mí es el más importante porque es el más antiguo. Estamos hablando que surge a partir del 4000-3500 a.C., que es la civilización sumeria. Es la primera gran civilización de la historia, es la primera en inventar la escritura que vimos en el video anterior, que era de tipo administrativa. Y le debemos a los sumerios un montón de cosas, inventos, se cree que la rueda proviene de ahí, se cree que la cerveza proviene de ahí. Para ponerlo primero, ¿no? Los primeros códigos legales provienen de ahí. El famoso código Hammurabi, si bien es posterior a esto, incluso a la civilización sumeria, hubo códigos antes del famoso código de Hammurabi que eran parte de esta civilización sumeria o de civilizaciones posteriores en el mismo lugar. Bueno, innovaciones de tipo matemática, innovaciones de tipo astrológica, los calendarios, incluso la lengua. En Sumeria tenemos un tipo de lengua que se ha perdido en el tiempo, pero sí en el mismo territorio lenguas posteriores, que son las lenguas semíticas, de las cuales se deriva, por ejemplo, la lengua fenicia, que se mezcla con la griega para establecer el alfabeto griego, del alfabeto griego al latín, y el latín como lo conocemos hoy en día. Es decir que la lengua semítica tiene relación con lo nuestro. Voy a hacer un video sobre las lenguas. Para mí es un tema muy lindo, de verdad. En segundo lugar, podríamos decir que es una cultura emparentada o la hermana menor de esta cultura. Y sí, estoy hablando de la civilización egipcia, que está muy cercana en el mapa, como vemos, a la civilización sumeria. Es altamente probable que haya habido tratos comerciales desde los primeros tiempos y siempre que hay tratos comerciales también hay tratos culturales, por lo que hay un intercambio de conocimientos que se van desarrollando ambas culturas en simultáneo. La matemática, la ingeniería, el urbanismo, la astronomía, los calendarios, todos tienen relación, incluso parte de las mitologías. En tercer lugar tenemos la civilización del Valle del Indo, o Harappa, como era la antigua ciudad. Estamos hablando del 3300 a.C., cuando más o menos nace esta cultura, y también muestra cosas muy avanzadas para la época: sistema de drenaje, baños públicos, uso del ladrillo, también la existencia de una escritura que no ha sido codificada al día de hoy, un urbanismo muy avanzado para su época. Y el Valle del Indo es la base para explicar la civilización de India hoy. Todo surge de hace más de 5000 años y se fue expandiendo con el tiempo. En cuarto lugar tenemos la gran civilización de China antigua,
que nace como civilización aproximadamente en el 2000 a.C. Quizás puedas decir que es un poquito más actual que las anteriores, pero China, por ejemplo, tiene la escritura en uso más antigua del mundo. Estamos hablando de más de 3000 años de escritura continua. Tiene influencia también en lo que es hoy Japón, Corea, Corea del Sur, Corea del Norte. Incluso su esfera de influencia llega hasta el sureste asiático, hasta Vietnam. Al igual que las otras culturas, un gran desarrollo urbano, un gran desarrollo de la agricultura, más dedicada al arroz, como en el Valle del Indo también, y una alta centralización estatal también. En quinto lugar, cruzamos los océanos para llegar a la cultura de Mesoamérica. No estamos hablando solo de los aztecas, sino de culturas anteriores, como los olmecas, los mayas, los teotihuacanos. De la cultura mesoamericana nos suenan varias cosas: la presencia de un calendario solar, incluso más preciso que el actual, la escritura jeroglífica, por ejemplo, de los mayas, también la existencia de grandes pirámides, un calendario avanzado, arquitecturas monumentales, religiones y sociedades complejas, etcétera, etcétera. Y la sexta gran civilización es la cultura andina, y que no hablamos solo de la cultura de los incas, ni siquiera de la cultura anterior, de la Chauvin. Tenemos que remontarnos unos miles de años atrás para hablar de la cultura, en primer lugar, de Caral. Podemos hablar que surge coetáneamente a la civilización de Egipto o de incluso Sumeria. Estamos hablando del 3000 a.C. Incluso hay autores que proponen que tomar esta civilización de Caral como un séptimo foco de civilización, dado la antigüedad que tiene. 1200 o 1000 a.C. podemos hablar de la civilización de Chauvin, hereda conocimientos de la civilización de Caral, toda la gran geografía de los Andes, que es conocido que el imperio inca dominaba. Un detalle de la cultura inca es que, si bien no tenía una escritura, un alfabeto o algo por el estilo, sí tenía el uso de quipus, que eran cuerdas con nudos para utilizarlo en la contabilidad. De hecho, hay muchas anécdotas de cuando llegan los españoles y no saben usar el quipu, y según los españoles eran engañados por las élites de los incas. Y para destacar lo del Inca es la construcción en grandes alturas, el urbanismo matemáticamente perfecto, la arquitectura altamente avanzada, etcétera, etcétera. Para redondear, podemos decir que estos 6 grandes focos son la base para explicar la cultura humana, porque de estos 6 grandes focos se desarrolla en primer lugar la agricultura, comienza el urbanismo planificado, las grandes religiones de manera jerárquica, en donde las élites religiosas dominan el resto de la sociedad. El resto de la sociedad de alguna manera acepta ese dominio de parte de las élites por coerción o por acuerdo, pero al fin y al cabo se someten a ese tipo de sociedad, que es la base de la sociedad en la que vivimos hoy en día. A partir de estas 6 grandes civilizaciones se expande el resto de las civilizaciones del mundo, o por lo menos la gran mayoría. Y como digo, próximamente hablaremos de cada una de ellas para enriquecer lo que significa cada una de estas 6 grandes civilizaciones. Bueno, y si querés que hable de alguna particular próximamente, por favor, comentame.